¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues vaya situación la que se vivió en el estado de Chihuahua, originada por muchas razones, por supuesto, pero que partió de este debate alrededor de los libros de texto, el cual ustedes saben le dimos análisis, profundidad y opinión, y en donde Maru Campos, de nuevo, andaba haciendo de las suyas y finalmente fue derrotada. Esa es la realidad de las cosas. Los libros de texto están entregándose ya en esta entidad. ¿Y quién mejor que la diputada Andrea Chávez, a quien por supuesto apreciamos, respetamos y valoramos muchísimo que esté con nosotros para platicar de este tema? Andrea, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu espacio, querido Jesús, y muy agradecida con el mismo. Un saludo para ti, caluroso como siempre, y para la audiencia, por supuesto. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, diputada, ¿de qué dimensión es este resultado? Porque nos topamos con un gobierno a final de cuentas de derecha que había seguido estos lineamientos que se habían replicado en otros estados, pero sobre todo partiendo también de intereses empresariales muy claros, que no se taparon ni se escondieron. ¿Y qué resultado, qué dimensión tiene el hecho de que se haya echado para atrás? Pues tú recordarás, querido Jesús, que la derecha a nivel nacional emprendió una batalla en contra de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Una batalla sobre todo en el ámbito mediático, intentando desinformar a las madres y los padres de familia en cuanto al contenido de los libros de texto se trataba. En algún momento empezaron con la idea de que el propio contenido no había sido elaborado como la ley marcaba, con asambleas de por medio, con consultas de por medio. Y lo más curioso, que nos fuimos dando cuenta a lo largo de esas semanas en donde Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, dijo que deberíamos destruir esos libros de texto, es que los propios gobiernos de los estados, de los conservadores, digamos, aquellos gobernadores y gobernadoras que llegaron a su espacio a través de la nomenclatura del PAN o del PRI o de la alianza opositora, como es el caso de Chihuahua, habían participado en las asambleas y en las consultas que el gobierno federal había realizado para la elaboración de estos libros de texto. Es decir, ellos mintieron con respecto a la previa realización de estos contenidos. Se realizaron 32 asambleas, una en cada entidad federativa, en donde no solamente participó el magisterio, sino también sector público y sectores privados. Eso es lo más importante. Tenemos acusas de recibo de documentos como invitaciones del gobierno federal a estos gobiernos de los estados en donde se encuentran el estado de Chihuahua y el estado de Coahuila en las asambleas que se llevaron a cabo en estas entidades. No solamente se llevaron a cabo estas asambleas, sino también una serie de consultas a pedagogos, a educadoras, a más de 1 millón de maestras y maestros. Esto lo hemos sabido derivado pues de la información que se ha vertido en la conferencia mañanera, pero más allá de toda la previa elaboración del contenido, también intentaron desinformar sobre ciertos títulos que por una noticia falsa que se movió mucho, que supuestamente iban a estar en los libros de texto que recibían las niñas y los niños de educación básica. Entonces, ¿qué nos existían varios intereses, ¿no? En donde antes se imprimían los libros de texto de Felipe Calderón, nos fuimos dando cuenta de varios negocios que existían de por medio, porque lamentablemente para la derecha la educación siempre ha sido un negocio y el conocimiento siempre ha sido una mercancía, y estos libros de texto, al no ser impresos en esas imprentas que son de su propiedad o propiedad de algunas grandes televisoras como TV Azteca o algunas otras grandes
televisoras pues entonces se dedicaron a denostar el contenido. En la batalla se fueron bajando muchas entidades federativas. Pienso, por ejemplo, en Diego Sinué en el caso de Guanajuato, ¿no? Pienso en el caso de Mauricio Curi en Querétaro o de Mauricio Vila en Yucatán, pero en el caso de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos decidió no solo no bajarse de la batalla, sino que profundizarla, ir un paso más allá. ¿Y cuál fue ese paso más allá? Someter a discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de la entrega de los libros de texto a través de la interposición de una demanda de controversia constitucional. Esa demanda de controversia constitucional, querido Jesús, estaba basada en un solo argumento jurídico, uno solo. ¿Cuál era? Que los libros de texto gratuitos se habían entregado antes de la publicación del Plan Nacional Educativo. ¿Qué pasa? En esos 3 días de diferencia en lo que se entregan los libros de texto y se publica el Plan Nacional, el ministro Luis María Aguilar, que es un ministro que siempre ha resuelto en contra de este gobierno, que siempre resuelve asuntos que golpean políticamente a este gobierno de manera muy conveniente, admite la demanda de controversia constitucional, pero en cuanto se publica el Plan Nacional de Educación, no desecha la demanda, que era lo legal. Eso hubiese sido lo legal. ¿Por qué? Porque hay un hecho superviniente. Si el único argumento jurídico sobre el cual se sustenta la controversia constitucional deja de existir, entonces, ¿qué procede? Desechar la demanda. Pero el ministro Luis María Aguilar no desechó la demanda y así estuvo casi 40 días sin resolver el asunto sobre la propia demanda de los libros de texto en cuanto a la forma se trataba, pero tampoco en cuanto al fondo se trataba. Y entonces las niñas y los niños se quedaron sin libros de texto. Las maestras y los maestros se quedaron sin un apoyo material para acompañarlos en las aulas. Las mochilas iban vacías todos los días, las niñas y los niños no entendían por qué llevaban mochilas. Y entonces, ¿qué pasó? La gobernadora pues hizo un plan. El primer plan fue pedirles a las madres y a los padres de familia, como si fuera responsabilidad de ellas y de ellos, el berrinche que ella había encabezado, donar libros de texto de previos ciclos escolares. Solamente alcanzaron 5,000 ejemplares a ser donados. Entonces no alcanzaba, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo ella? Segundo plan. Yo les compro libros de texto de los ciclos escolares anteriores. Otra campaña que fracasó y finalmente el último plan fue imprimir unos folletos, querido Jesús, querida audiencia, a blanco y negro que solamente tenían, y no les miento, lo he demostrado en alguna serie de videos en vivo, laberintos, crucigramas, sopas de letras y actividades didácticas de corte lúdico. Yo soy hija de maestra y de maestro y me parece fundamental el juego en la formación de las niñas y los niños, pero necesitamos también la presencia de historia, de biología, de español, de gramática, de física, ¿no? Necesitamos matemáticas, que eran estas temáticas que decía la derecha que no existían dentro de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Estos folletos se viralizaron, querido Jesús, no solo porque su contenido era verdaderamente ridículo, eran folletos basura, sino porque nos costaron a las y los chihuahuenses 65 millones de pesos. 65 millones de pesos que tienen que ser devueltos a las y los chihuahuenses en este momento. Y esa es la exigencia, ¿no? Después de desechada la controversia constitucional, queremos que se regresen esos 65 millones de pesos al pueblo chihuahuense porque pueden irse a seguridad, a salud o también a educación, ¿no? Y además también se viralizaron porque ¿quién los imprimió? Un funcionario del gobierno del estado, de la Secretaría de Turismo. Entonces estamos hablando de la concurrencia de un montón de hechos constitutivos de delitos,
como usurpación de funciones, porque la elaboración, actualización de los contenidos de los libros de texto gratuitos es facultad exclusiva del gobierno federal según la Ley General de Educación. Ese es el primer delito, usurpación de funciones. El segundo, malversación de recursos públicos, digamos, emparentado con la corrupción, porque además se entregó el contrato vía adjudicación directa a este funcionario del gobierno del estado. Y además es fundamental hablar de otro asunto. El segundo folleto que venía para el segundo mes, si no se hubiera desechado la controversia constitucional, ya no se iba a cobrar al erario, ya se lo estaban cobrando a las madres y a los padres de familia. 500 pesos por niño, imagínate nada más. Y hay un delito especial en el Código Penal Federal acerca de la especulación con libros de texto. Ronda en el 412, me parece, del Código Penal Federal. Y entonces, ¿qué está pasando? Nos estamos movilizando otra vez como sociedad chihuahuense tras haber comprobado que la movilización funciona, que no solamente queremos la entrega inmediata de los libros de texto, sino que también queremos que se resuelva la reintegración de los 65 millones de pesos y el deslinde de responsabilidades en este concurso de delitos. ¿Qué significa entonces, para responder a tu pregunta? La resolución por unanimidad de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada y le tiene que venir a enmendar la plana a la gobernadora conservadora del estado de Chihuahua, pues significa desde mi punto de vista una chispa de esperanza que inicia a movilizar muchos corazones que a lo mejor antes se sentían identificados con alguna otra expresión partidista fuera de la Cuarta Transformación y que poco a poco se han estado dando cuenta de que los gobiernos conservadores poco o nada hacen para garantizar nuestros derechos, sino que por el contrario están pisoteándolos todo el tiempo y ahora les tocó a los más vulnerables, a los niños, a las niñas y a las y los adolescentes. Entonces, acá en Chihuahua, pues hay un furor de activismo social, hay un furor de esperanza y como esta queremos dar muchas otras batallas que seguramente llegarán a ser victorias. El tema de la educación, Andrea, base fundamental en el tema de la narrativa, muchas veces. De ahí precisamente que en este momento que se viene ya, o que ya estamos inmersos en una disputa electoral como tal, el juego de la educación se vuelve fundamental y que es algo que lo hemos visto por parte precisamente de un gobierno de derecha, como bien lo defines, con un empresario de derecha, que buscan controlarla para tener ese tipo de acceso. Se hablaba incluso, recuerdo, acerca del contenido de los libros de texto que pretendía ideologizar a las niñas y los niños y las y los adolescentes, infundiendo en ellas y en ellos un espíritu comunista, un espíritu rojillo, ¿no? Eso que seguramente ninguno de los personajes que se atrevieron a decir esa barbaridad saben lo que significa siquiera el comunismo. Yo me dediqué después de estos comentarios a leer cada uno de los libros de texto gratuitos, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Y hay varios ejemplares. Están proyectos comunitarios, nuestros saberes, múltiples lenguajes. Hay una serie de ejemplares que en las niñas y los niños despierta pues un sentido de comunidad muy fuerte, no de comunismo. No hay un solo libro, querido Jesús, que tenga el concepto de comunismo, que sí hay un cambio de enfoque. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, a mí me tocó quizás al final de mi secundaria y toda mi preparatoria, tengo yo 26 años, eso fue quizás hace poco tiempo, el enfoque famosísimo por competencias, ¿no? Que era la nueva panacea de la derecha o la nueva panacea del PRIAN, este nuevo enfoque en donde simplemente te dedicabas pues a darles codazos a tus compañeras y compañeros, no importaba cómo les iba a ellos en los exámenes, no importaba cómo les iba a ellos
en las materias solamente importaba que hubiera un alumno que sacara 10, que fuese el genio o la genia, y esa persona iba a recibir la beca, entonces, en su siguiente ciclo escolar. Ahora hay un nuevo paradigma, hay un nuevo enfoque. ¿Cuál es el nuevo enfoque? En lugar de un enfoque por competencias, la nueva escuela mexicana promueve un enfoque comunitario, un enfoque poblacional en donde todas y todos nos tomemos de la mano, agarrar al que viene detrás y jalarlo junto conmigo y agarrarme yo del de enfrente y caminar todas y todos juntos de la mano, ¿no? Desde estos libros de texto, por supuesto que existen las materias indispensables, ¿no? Ya lo decíamos, matemáticas, física, biología, español, etcétera, historia, pero también se incentivan valores universales como el de la generosidad, el de la solidaridad, el del cuidado del medio ambiente, el del cuidado personal, psicológico, espiritual. Bueno, inclusive desde la alimentación les enseña a las niñas y los niños algunos conceptos importantísimos nutricionales para que tomen en cuenta. Es decir, desde los libros de texto gratuitos, estás fomentando ya la prevención de una serie de enfermedades en un país como el nuestro, que es uno de los países en América Latina en donde más presencia de diabetes hay, en donde más presencia de obesidad existe. Estás previniendo todo eso desde la educación, ¿no? Y me parece fundamental. Y además, otra cosa que a mí particularmente me enamoró, la presencia de la música, la presencia de la poesía, la presencia de las leyendas de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, sus lenguajes, sus saberes históricos, ¿no? Milenarios. Y además también recuperan estos libros de texto una serie de referencias de literatura universal. Todos los libros de texto comienzan con una frase extraordinaria de Federico García Lorca, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido por la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro, ¿no? Así empiezan los libros de texto y cada que lo cuento se me enchina la piel, porque si yo tuviera, querido Jesús, hijas e hijos, me encantaría que pudieran conocer a Federico García Lorca a través de una frase como esa, en tercero de primaria leyendo su libro de texto gratuito. Entonces, aquí en Chihuahua estamos muy contentas y muy contentos porque ya no queremos que se profundicen las desigualdades. Y la ignorancia, lo que pretendía, imagínate qué peligroso, lo que pretendía el gobierno del Estado era promover la ignorancia y además ensanchar las brechas de desigualdad que existen en lugares como la Sierra Tarahumara, en municipios como Guadalupe y Calvo, ¿no? Como Huachochi, como Guasapares, como Urique, como Bocoina, en donde las niñas y los niños pues tienen menor acceso a la educación. Y allí es donde la derecha pretendía ensanchar esta brecha de desigualdad utilizando una herramienta que es muy poderosa y muy peligrosa, como lo es el fomento a la ignorancia. Entonces, ahora ya no van a contar con esa estrategia tan, tan maléfica, porque la Suprema Corte de manera unánime les da revés, sino que tampoco van a contar ya con un pueblo dormido. Esto nos sirvió muchísimo a las y los chihuahuenses para despertar. Mi querida y admirada Andrea Chávez, siempre de verdad es un placer y un honor platicar contigo, oye. No, hombre, Jesús, de verdad, a la orden. Yo encantadísima de la vida.